La extorsión es un fenómeno que no solo afecta al Perú, sino también a varios países de la región. En México, por ejemplo, durante el primer semestre de este año se registraron casi 6.000 víctimas de este delito. En Honduras, la extorsión mueve alrededor de $200 millones anuales, mientras que en Colombia, desde las cárceles se manejan aproximadamente 2.000 millones de pesos colombianos al año. Pero hay un país que destaca, no precisamente por el aumento de este delito, sino por haber logrado reducir su incidencia: El Salvador, que desde 2022 ha logrado disminuir sus índices delictivos en medio de cuestionamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos. Cuando los políticos dicen es que la realidad de El Salvador o la realidad de Panamá es otra, obviamente culturalmente somos diferentes, sin embargo los delitos son los mismos: asesinatos, extorsiones, desplazamiento forzado. Lo que va a cambiar es la estrategia para combatirlos y eso adecuarla a la realidad de los países. El debate sobre aplicar el modelo Bukele en el Perú no es nuevo, pero se reabre luego del anuncio de un gremio de transportistas que busca pedir ayuda a El Salvador para combatir la extorsión en su sector. Ya hemos tomado una decisión como ANITRA, pedir apoyo internacional. Vamos a dejar un documento hoy a la Embajada de El Salvador, porque tenemos que pedir apoyo, ayuda a otros países internacionales, porque no podemos seguir lo mismo. Si lo que busca, señor Valeriano, es una opinión de empresas de transporte en El Salvador, tiene toda la libertad de hacerlo, pero si quiere implementar las políticas de seguridad que se hicieron en El Salvador, eso atraviesa porque el Estado peruano las ponga en práctica y porque atraviesa por reconocer que somos realidades muy, muy distintas, y en la práctica difícilmente se puede copiar un modelo para aplicarlo acá. El especialista recalca que esas medidas son inviables en nuestro país. Actualmente en el Perú, nada de lo que se hizo puede ser implementado en nuestro país. Nada, porque no hay esa concentración de poder. Las autoridades peruanas deben de atender de primera mano este flagelo que no es nuevo, ya sea pidan auxilio a El Salvador, a Estados Unidos. No se trata de seguir esa dinámica, me explico, sino que al contrario, creo que los políticos peruanos deben de tomar el asunto como debe ser, de tener primero una voluntad política férrea de neutralizar el problema. Según la Fiscalía General de la República de ese país, entre junio de 2024 y mayo de 2025, las denuncias por extorsión pasaron de 844 a 541 casos, una reducción del 35.9%. Y si se compara con el año anterior, los casos disminuyeron en 51%. ¿Y qué sucedía en El Salvador? Por ejemplo, después de cobrar extorsión, tengo un amigo empresario que eso le sucedió, de autobuses. Después los pandilleros le pidieron que les tenía que entregar 3 autobuses de los 8 que él tenía y pasarlos a su nombre. Después estos se volvieron empresarios. ¿Me explico? A mí no me extrañaría que pasara eso en Perú también. El dueño de una cevichería, que tal vez es de las mejores, de las que más venden, decirle: miren, necesitamos que su cevichería ahora sea nuestra. Ese es el problema de cuando el crimen no se neutraliza. Pero ¿cómo logró El Salvador combatir el avance de la criminalidad? Se creó un gabinete de seguridad ampliado en el cual la Fiscalía, Fuerza Armada, Policía, centros penales trabajan de forma sistemática. No trabajan independientemente. Y yo creo que también la voluntad política fue necesaria. Desde 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción, instaurado tras el fracaso de los acuerdos con las 2 pandillas más temidas de ese país, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. Entre las medidas adoptadas figura la construcción del CECOT, una megacárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 presos, además de juicios colectivos, jueces sin rostro y detenciones masivas, que han derivado el arresto de 75.000 personas en 2 años, generando denuncias por capturas arbitrarias y abusos. Para que Bukele haya podido hacer lo que hizo, él tuvo que hacerse del control del Poder Judicial, del control del Legislativo y obviamente del control del Ejecutivo, cosa que aquí no ocurre. El ex viceministro del Interior además explica las diferencias del crimen organizado en ambos países. ¿Son realidades comparables? No, no lo son. Cuando a partir del 2019 Bukele inicia su plan de control territorial, él tuvo que lidiar solamente con 2 organizaciones, las Maras Salvatruchas y Barrio 18. En el Perú no.
Perú es absolutamente distinto. En primer lugar, El Salvador entra solamente en la región Lima. Aquí tenemos un país bastante más grande. En segundo lugar, solamente la Policía Nacional ha hablado de cerca de 130 organizaciones criminales dedicadas a la extorsión. Entonces, ¿qué se podría hacer para frenar este flagelo que golpea el transporte público? Sería importante una mesa técnica entre la Policía Nacional, la Fuerza Armada de Perú, la Fiscalía y representantes del sector transporte. Y en esa mesa técnica se deben a conocer qué rutas están siendo extorsionadas, cuánto pagan, cómo es el modus operandi de cobrar la renta, si lo llaman del mismo número. Me explico, es decir, es un trabajo exhaustivo que hay que comenzar a hacer. Una propuesta que también comparte el ex viceministro del Interior. Que si pusiésemos en Big Data y con inteligencia artificial toda la información que está en el repositorio del sistema de denuncia policial de la policía, posiblemente en un mes y medio tendríamos perfectamente modelado qué es lo que el fenómeno extorsivo y podríamos cruzar todos los números telefónicos donde se han hecho las extorsiones y indagar a quiénes pertenecen o quién los registró. El consultor salvadoreño también sostiene que la información existente podría ser mejor aprovechada. Hay unos datos interesantes que brindan las autoridades y que es decir, no entiendo por qué no lo retoman. Por ejemplo, las extorsiones, la entrega de dinero se da a horas tempranas del día. Eso ya se identificó. Entonces, ¿qué está sucediendo en Lima, en Callao específicamente? Que las autoridades no recurren a un circuito policial. Lo que toca hacer es más bien poner equipos especializados que trabajen con las compañías de transporte y para que empiecen a registrar toda esta información que es valiosísima, poder manejarla y a partir de ahí empezar a investigar, empezar a trabajar en investigación criminal como se hizo en la época del terrorismo. Desde agosto del año pasado, 65 personas han sido asesinadas en ataques a vehículos de transporte público según la Fiscalía. Por eso, el reclamo es claro. Se necesitan respuestas eficaces, no medidas ni recomendaciones cuestionables como simplemente evitar responder una llamada extorsiva.